Bipartidismo en Colombia. La historia republicana de Colombia ha sido marcada por la confrontación entre liberales y conservadores, la cual generó varias guerras civiles en el siglo XIX e impulsó el conflicto armado en el siglo XX. Bipartidismo en el siglo XIX. Para iniciar analizando este tema, vamos a dividirlo en dos tendencias. Primero, para iniciar, tenemos las tendencias en el liberalismo. El retorno de los liberales al gobierno fue marcado por las reformas encaminadas a la inclusión de sectores populares, lideradas por Alfonso López Pumarejo, el cual fue presidente de 1934 a 1938. Alfonso López Pumarejo, que se opuso al conservadurismo de Laureano Gómez, que más adelante pues estaremos viendo en el otro partido político. El liberalismo se desarrollaron dos tendencias, una progresista encabezada por Jorge Eliezer Gaitán, quien apoyó las reformas y los derechos de los trabajadores, y otra que representó la élite laboral, liderada por Eduardo Santos, que buscó frenar las reformas de López. Vamos ahora a mirar las tendencias del conservadurismo. Antes aquí hacemos un recorderis y también hincapié de que el Partido Liberal nace en 1848 y el Partido Conservador posteriormente en 1849. La división de los liberales contribuyó al regreso de los conservadores al poder en 1946. El asesinato de Gaitán en 1948 inició una arremetida del gobierno conservador que intensificó la violencia partidista y produjo una nueva exclusión de los liberales. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla puso fin a los intentos corporativistas de Laureano Gómez, creando así algo que se le llamó la tercera fuerza, partido político ANAPO, Alianza Nacional Popular. Sin embargo, la férrea oposición bipartidista y su pacto de 1957 impidieron esta ruptura. De acá posteriormente viene lo que es el Frente Nacional y cómo estas dos tendencias que siempre han estado muy en oposición y que no es una oposición de sentarse de pronto a dialogar y a buscar soluciones a los verdaderos conflictos que tiene Colombia, ha sido más bien algo de nivel ideológico armamentista, ¿no? Digamos que en las zonas rurales el pueblo representado por los liberales tenían esa posibilidad de estar armados, esa posibilidad de estar en la clandestinidad, que también es donde viene el proceso de los grupos guerrilleros en Colombia, y esa clandestinidad se prestó también para poder luchar en favor del pueblo. La violencia que ejercía el Partido Conservador estaba más a nivel político que armamentista, estaba a nivel de ideología, a nivel de manejar los medios de comunicación. Era una violencia de represión también violenta, ¿no? No podemos decir que solamente fue desde una estrategia política, sino que también se veía mucha violencia en los pueblos por parte de los conservadores. Pero si hacemos un análisis más detenido de lo que ha pasado en la historia de Colombia, nos damos cuenta que el Partido Conservador ha sido mucho más estratega al momento de manipular, pero también saber administrar cuál es su poder, sin tener que directamente ir a las armas. Por eso es que inmediatamente cuando hablamos de movimientos guerrilleros y de revolución, nos remitimos al Partido Liberal y a lo que quedó de residuos de esa violencia campesina. Dentro de estos dos factores de tendencias e ideologías bastante encontradas, nace una tercera posibilidad que por primera vez hace posible que estos dos partidos se pongan de acuerdo para frenar la NAPO.
y que de alguna manera el pueblo no tenga esta opción como referencia, en el entendido que Gustavo Rojas Pinilla no es que haya llegado al poder democráticamente, ni muy ni muy aferrado a las leyes, por decirlo de esa manera. Entonces pues también era un muy mal ejemplo para la democracia según ellos. Y la única salida que había era unirse para poder derrocarlo. De ahí nace el Frente Nacional y toda la estructura que consigo trae, ¿no? Esa alternancia del poder. Recordemos que el Frente Nacional también lo podemos conocer como un acuerdo en el poder entre los dos partidos liberal y conservador, que fue obligatoria por 12 años. Esta idea, esta idea fue presentada por la Junta Militar que sucedió en el poder a Rojas Pinilla y que fue aprobada por el 95% de los colombianos en un plebiscito. ¿Qué más podemos decir de acá? El acuerdo significó el cese de las luchas entre liberales y conservadores, pero no trajo la paz, pues las guerrillas comunistas se fortalecieron. Además que venía también un ejemplo claro de Cuba y cómo había logrado posicionarse por encima de dos potencias que gobernaban durante la Guerra Fría y cómo se puso por encima de Estados Unidos. Posteriormente ya pues Cuba también tiene un respaldo de la Unión Soviética y las guerrillas colombianas querían eso, ¿no? Llegar a un punto de subir al poder y buscar un respaldo de un país gigante para que pues estuvieran a buen resguardo de protección bajo cualquier país que le quisiera ayudar. Entonces esa era la idea inicial de estas guerrillas comunistas. El bipartidismo se legalizó y excluyó sectores políticos alternativos. Pilas porque creo que si nos ponemos a analizar, el Frente Nacional es algo de lo que representa los procesos antidemocráticos en cualquier país. Porque aunque se vende la idea de dos partidos para poder elegir, en realidad siempre hay una alternancia, ¿no? Una alternancia de dos partidos políticos donde este sistema hace que se excluyan otros procesos de otros partidos, otras ideologías. O sea que indirectamente es un proceso antidemocrático que en vez de buscar una paz, lo que generó una insatisfacción general, sobre todo en las partes rurales de Colombia. La represión contra las disidencias políticas se intensificó más, se buscó fundamentar el sistema de la cooptación de los sectores populares y grupos medios a través del clientelismo o reparto de favores y recompensas políticas. Todo esto fue lo que salió de este Frente Nacional, favores políticos que se empezaron a pagar, exclusión de otros partidos cuando se llegaba al poder. Se supone que había una repartición, si estaba el Partido Liberal, el 50%, de lo que eran las cúpulas militares y las curules dentro del proceso de mando era repartido, ¿no? Pero a veces se veía estas inconcordancias, ¿no? Que de alguna manera rompían el pacto que se había generado para iniciar el Frente Nacional y que también generaba rencillas dentro del mismo sistema que se estaba implementando y era una legalización del bipartidismo y Colombia lo eligió en un plebiscito. La población no analizó que esto a largo plazo pues no sería sano para la democracia. Otro de los factores que ha dejado este bipartidismo en Colombia es el tema de la violencia. Es que en el transcurso de este devenir bipartidista han surgido varios choques y varias guerras, 9 guerras civiles desde el inicio de estos movimientos políticos. Guerras civiles entre 1830 y 1902. Entre ellas se destaca la Guerra de los Mil Días en 1899, entre 1899 y 1902, que esta deja una proporción de 100.000 muertos y
posteriormente como consecuencia la separación de Panamá. En 1930 y 1964, enfrentamientos entre dos bandos, que es lo que les digo, lo que les estoy comentando de esta falta de acuerdo, esta falta de llegar a alguna mediación entre partidos políticos, que hace que de alguna manera este descontento se ajuste en frente de un partido conservador que siempre ha sido elitista. Aunque hay que aclarar una cosa: el Partido Liberal, estamos hablando de los años 40, finales de los 40, inicios de los 50, el Partido Liberal se fraccionó, y ahí es donde Jorge Eliezer Gaitán, coloquialmente podríamos decir, armó rancho aparte y quiso hacer un partido liberal menos elitista que el que traía Eduardo Santos, a uno más de carácter popular, pero todo radicado dentro del Partido Conservador, y que pues internamente se fracturó. Cuando hablamos de enfrentamiento entre dos bandos, no solo estamos hablando de liberal y conservador, sino es de esas dos tendencias que surgieron internamente, sobre todo en el partido liberal. Más adelante vamos a aprender que en la historia de Colombia el Partido Liberal siempre se ha intentado fraccionar y no ha tenido muy buenos resultados. Luis Carlos Galán, ya en candidatura a finales de los 80s, ese proceso de candidatura presidencial que también le costó la vida en proceso de lucha contra el narcotráfico, él también hizo un esquema de partido liberal nuevo, un partido liberal donde se luchara en contra de la corrupción, pero todo era el mismo lineamiento, desde la misma fórmula liberal, pero con una ideología más fresca en su momento, y fue lo que le costó la vida. O sea, es una historia muy similar a lo que le sucedió a Jorge Eliezer Gaitán. Y para terminar, queda el residuo de todo esto, que son las guerrillas comunistas, que posteriormente vienen a azotar a gran parte de Colombia y que se vuelven una pieza fundamental, se convierten en una pieza fundamental de este conflicto, ya que pues han generado procesos de violencia, procesos de miedo, procesos de agitación, que de alguna manera también han puesto en tela de juicio cómo se lleva verdaderamente el proceso democrático y el manejo de los derechos fundamentales en Colombia. Y sin lugar a dudas, los movimientos guerrilleros en Colombia han suscitado otros nuevos, como el paramilitarismo, nutridos por el narcotráfico, y que posteriormente nos llevaría a los intentos de proceso de paz en los años 80, en los años 90, que fueron fallidos, y que ya en estos últimos procesos, este último proceso que se realizó en La Habana, pues empezó a tener frutos. Y es ahí donde vamos a terminar esta temática, pero por ahora vamos a dejarlo hasta el bipartidismo en Colombia. Un abrazo para todos, nos veremos en una próxima explicación. Muchas gracias.